de plantear. Los que han leído, los que han estudiado, si lo han hecho adecuadamente o tienen todavía algunas debilidades en sus planteamientos. Eso es importante. En ese entendido, les recuerdo, no es simplemente puntear conceptos en forma sencilla o puntual, sino tomar como referencia que son instrumentos que nos va a servir para ubicarlos mejor en el entendimiento total y global de nuestra formación como estudiantes universitarios, no de colegio. Por lo tanto, cada uno de estos aspectos que estamos viendo tiene una importancia determinante en la forma como ustedes perciben las instrucciones que les estoy dando o las guías, si quieren, de estudio que les hemos dado, que les hemos otorgado dentro de su formación como estudiantes universitarios de la UNUSA. Eso siempre les recuerdo. En este tema, o este capítulo, está vinculado, está en el tema número 4. No se olviden que ahí estamos hablando de un análisis de lo que es la norma jurídica. Y dentro hemos visto varios aspectos vinculados a un buen entendimiento de la norma jurídica, que supongo que ustedes ya lo manejan adecuadamente. Ahora, este capítulo está vinculado a las diferentes reglas de conducta, no se olviden, diferentes reglas de conducta. Entonces, ahí estamos determinando cómo en la sociedad existen diferentes reglas de conducta, ¿no? Entonces, existen diferentes reglas de conducta y lo que estamos aquí señalando hemos tomado como referencia, como nos indicó el de ayer, 4 reglas, normas de conducta. Y digo 4 formas, 4 tipos de normas. Estamos hablando de diferentes reglas de conducta. Son cada regla de conducta que regula las relaciones de las personas en forma individual o en forma grupal, tienen sus propias características y esas características tenemos que manejarlas adecuadamente, no repetir simplemente como conceptos puntuales o si quieren también conceptos aislados, sino siempre tomar en cuenta los elementos, los fundamentos de cada uno de esos tipos de reglas, porque la materia inclusive nos indica, ¿no?, es teorías del derecho. Todo está debidamente fundamentado y adecuado para que ustedes puedan comprender cada una de ellas. La primera, por ejemplo, hemos visto las reglas de tratamiento social. Ya tienen una idea, no simplemente un concepto de qué es tratamiento social, sino qué consiste todas estas reglas. Hemos visto de una manera adecuada, ¿no? Las características que hemos visto ahí. Y además, no solamente eso, sino desde la forma como se manifiestan, ¿no?, esas reglas, el primer punto, las reglas de conducta del trato social, cómo se están manifestando desde su título, esa diversidad de planteamientos de estas reglas del trato social. Entonces, ahí también hemos visto que no todos enfocan, desde el punto de vista teórico, en igualdad de enfoques, ¿no?, de análisis. Existen diferentes planteamientos ideológicos, ideología jurídica. Y en ese debate, dentro de esos planteamientos ideológicos, unos dicen que no existen las reglas del trato social. Bien, estamos viendo sistemáticamente, no existen las reglas del trato social.
y te fundamentan teorías, ¿no? Hemos puesto 2 ejemplos de 2 corrientes teóricas que dicen no existen las reglas del trato social, pero te dicen por qué. No es porque no, yo estoy de acuerdo, no existe, sino te lo fundamentan teóricamente. Hemos puesto 2 ejemplos de los de Giorgio del Vecchio y de Gustavo Zadworth. Entonces ya saben que hay corrientes ideológicas, tendencias que dicen no existen, pero fundamentan por qué no existen. Y si no, esas corrientes que dicen no existen, no podemos hablar de características ni cualidades que pueda tener. No existen sencillamente y lo fundamentan. Otra tendencia que dice sí existen las reglas del trato social y por lo tanto ahí también empieza a decirnos qué se entiende por trato social, ¿no? Cómo lo manifestamos, cómo se presentan y además nos dice tiene estas características y señalan ahí todas las características de estas reglas y hemos visto que esas reglas del trato social que se manifiestan o que están en los diferentes grupos, las diferentes agrupaciones sociales, tienen sus propias reglas, inciden en la conducta, ¿ves? Inciden en la conducta de las personas de cada grupo. Y tienen estas características, y he señalado, si no me equivoco, 8 características que los adecúan, ¿no?, a los diferentes tipos de normas que existen en esas diferentes reglas del trato social. Una vez que sabemos todo esto teóricamente, ¿no?, tenemos que ubicarlos en ejemplos que te puedan llevar esos enfoques conceptuales, teóricos, lo adecuamos a determinadas realidades. Entonces ahí ustedes ya pueden poner su realidad de tu grupo social, de la sociedad boliviana, no sé, diferentes agrupaciones, ¿ve? Entonces, y una vez que hemos agrupado ya tenemos claramente la idea cómo funcionan las reglas del trato social. Inclusive al final tenemos que ver cómo muchas reglas del trato social pueden estar contribuyendo a que las normas de derecho se cumplan de esta manera, unas fortaleciendo adecuadamente, inadecuadamente, pero no es decir sí o no, sino por qué también, por qué lo hacen. Ahí tendrán que tomar en cuenta el grupo social, la cultura, todos los elementos teóricos que hemos visto en las anteriores lecciones. De manera que esa es la forma como tienen que leer, ¿no?, analizar no solamente estas reglas, sino todas las demás reglas en esa diversidad que existe. No darle un contenido primeramente en forma sistemática, explicar teóricamente. Una vez que han explicado sistemáticamente cualquiera de estos aspectos, recién entramos a una segunda parte, donde podemos ya adecuar a ciertos, cómo se adecúan, ¿no?, en determinadas situaciones sociales, ¿no?, y de esas determinadas relaciones sociales, cómo nosotros también esas relaciones sociales las podemos adecuar o ubicar en nuestro contexto. No puede ser el contexto en el que estamos nosotros a nivel nacional, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, de esa manera estamos utilizando en forma adecuada ese manejo. Lo propio ocurre con las otras normas. Ahí tenemos luego vienen las normas de trato social, de tratamiento social, ¿no? Perdón, vienen las normas morales, perdón, ahí vienen ahora las normas morales. Las normas morales, ¿no? Aquí estamos viendo, esto también va a ser una cosa importante, porque vamos a ver que este aspecto va a ser muy reflexionado, ubicado de diferentes maneras, pero con la misma finalidad, ¿no? Entonces, acá también les recomiendo eso. No es simplemente leer un concepto, norma de trato social está vinculado a esto, no, sino hacer un análisis, ¿no?, desde el principio hasta el final. Entonces,
esas normas morales, estas normas morales, ¿no? Están vinculados, principalmente, estamos determinando, están vinculados ¿a qué? Están vinculados a la conducta individual. ¿Individual de quién? De las personas. Primera consideración. O sea, el hombre, ¿no? Inteligencia, conducta, una conducta individual. No es social, sino individual. Individual, ¿no? Es importante, es una conducta individual. ¿No? Producto precisamente de esa conciencia, o sea, raciocinio. Aquí estamos tocando esas categorías. Primeramente, conciencia, es un ser, el hombre es un ser racional, el hombre actúa en forma individual, no social, ¿no? Eso es también importante. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que empezar a analizar que el hombre como tal y su conciencia tiene diferentes acciones o actos que les va a inducir a actuar de diferente manera, ¿no? Por lo tanto, como está vinculado a la individualidad, a su racionalidad en esa cantidad X de hombre, ¿no? También pueden efectivizarse o materializarse de maneras distintas, cada una de ellas, ¿no? De un hombre a otro hombre su conciencia es diferente, actúa de la misma manera, mejor dicho, su conciencia actúa de la misma manera para determinar diferentes modos de actuar, y en ese sentido vamos a ver que tienen diferentes formas de manifestarse hacia afuera, ¿no? De acuerdo a su conciencia. Entonces, eso es importante. Ahora, acá el otro elemento es lo siguiente. El hombre así en forma individual, como ser racional, procura adecuarse a determinados tipos de valores. O sea, la racionalidad, el ser social denominado hombre, utiliza la razón, es un ser racional, y su razón, dice, le inclina a buscar determinados valores, formas de conducta, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres van a percibir, ¿no? O perciben qué es bueno y qué es malo. Y esa racionalidad le va a dar una tendencia a buscar ese valor denominado bueno, o sea, el bien, buscar el bien como una tendencia genérica que tienen los hombres, que en principio, les vuelvo a repetir, lo perciben en forma individual de acuerdo a su razón, pero pueden coincidir esas tendencias también, ¿no? Y resulta que ese grupo social, en función de esas normas morales que son totalmente independientes, van a tener una misma tendencia. Entonces ahí podemos hablar ya no solamente de una moral individual, sino hablaríamos de una moral social, porque el grupo social ha captado en forma individual determinadas tendencias de actuar. Pónganse en función de lo que decíamos, en función de determinados valores. Por ejemplo, es que en la justicia, el buen vivir también puede ser, es otro valor, buen vivir, la manera de vivir bien, que manifiestan los indígenas, ¿no? La justicia, que es un término mucho más amplio que también hemos visto. Entonces, cada quien cambia, o tiene, mejor dicho, acepta esos valores morales en forma individual y coinciden.
Entonces, seguramente por las influencias culturales, influencias naturales, influencias de las percepciones que tienen del mundo, de la justicia y de todo, cada una en forma individual determina tener y buscar determinados valores, ¿no? Entonces, como todos están buscando ese valor, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de valores morales de carácter social. ¿Bien? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Cuando la moral es de carácter individual, ¿qué características tiene? Ya hemos indicado, ¿no? La razón, la individualidad, la intencionalidad que tiene para conseguir. Y cuando eso se convierte en un valor de carácter, ya no individual, sino un valor de carácter social, ¿no? Donde la sociedad, el grupo social, está buscando determinados valores vinculados a la moral. Entonces decimos, por ejemplo, tiene esta sociedad tiene un alto valor moral social, ¿sí? Un alto valor moral social. Estamos calificando esta. Por favor, atiendan, contrólenme, se escucha mucho ruido. Ya entonces decimos esa diferencia. Cuando la moral, cómo la entendemos, cómo la manejamos desde el punto de vista del enfoque individual, racional, interno. Cuando esa moral individual es percibida por la globalidad del grupo y tiende a un tipo de conducta, decimos que es una acción moral de carácter social. Y tiene este grupo social, que son varias personas que han captado de esa manera sus principios morales, gozan de altos valores morales. Tiene una moral social muy importante, muy determinante, ¿no? Muy correcta. ¿Ven? Nos sirve para calificar todo eso. Entonces, ustedes jóvenes, cuando estén viendo esto, les vuelvo a recalcar, determinen primeramente la importancia que tiene esto dentro de su formación, que no es repetir simplemente conceptos o definiciones en forma aislada. El problema de la moral, ya se ha indicado primeramente, tengan una idea clara, adecuada, qué es moral, ¿no? Y partiendo de lo individual y sus características y la importancia que puede tener o que tiene, ¿no? Y ahí inclusive pues, ustedes pueden ver, ¿no?, que dentro de utilizar otras características, ¿no?, ¿qué son conductas morales? ¿Qué son conductas inmorales? Conductas morales, ¿no?, que seguramente se adecúan a esos valores morales, ¿no?, inmorales, que atentan. ¿Cómo se da? ¿Cómo se plantea eso? ¿Y qué son conductas amorales? Amorales, ¿no? Aquellas tendencias que no le toman como referencia a la moral, pues son amorales, ajenas, no la toman como referencia. Entonces, fíjense, en las personas morales tienen un tipo de conducta, las personas inmorales tienen otro tipo de conducta, las amorales también tienen otro tipo de conducta. ¿Ven? Estamos determinando cómo tenemos que ver el problema de la moral. Y en ese contexto podemos adecuar a determinadas realidades en base a ejemplos de carácter general, si quieren, ustedes pueden ver de sus realidades sociales, ¿no?, cómo están viviendo, y también personales, para empezar a ver todo esto. Y cómo esas acciones morales, inmorales, amorales, en un caso que están en forma individual en cada una de las personas, o puede ser en forma grupal, puede acercarles de mejor manera a las personas o a los grupos sociales a cumplir las normas de derecho que son generales y obligatorias. O cómo puede inducir a tener un tipo de conducta que se adecue también a esas reglas de derecho. O cómo un tipo de conducta individual o de moral social puede inducir a no cumplir o a atentar también al derecho. Entonces, fíjense acá, eso nos interesa, ¿no? Por ejemplo,
les digo, ¿no? En algunos textos manifiestan, ¿no? El indígena originario campesino, inclusive antes de Colón, ¿no? Y después en la República mantenía sus altos valores morales de carácter social. ¿Ves? Estamos ubicando en un contexto, en un tiempo, a un grupo de indígenas antes de Colón y después de Colón, antes de la República y después de la República, ¿no? Son grupos que tienen, ¿no?, determinados tipos de valores que nosotros o la gente desde afuera, o los teóricos si quieren, o los estudiantes desde afuera pueden decir si esos valores sociales no atentaban o no atentaban a esto, o contribuían, o son buenos o son malos, ¿ven? Nos sirve para analizar de esa manera este tipo de conductas, igualmente que decimos, ¿no? Tales personas tienen una conducta que tienen este tipo de valores morales, son muy moralistas, ¿no? Y les ponen como ejemplo, ¿por qué no haces lo mismo que están haciendo tu mamá, tu papá? ¿Ve? Están captando este tipo de conductas vinculados a los valores, ¿no? Así como ellos captan también, esas conductas pueden ser traducidas para manejar, ¿no?, vincular directamente a disposiciones normativas vinculadas a lo general y a lo obligatorio como es el derecho. Es el contexto que tienen que ver. Y una vez que han visto eso, ya verán las características también, ¿no? ¿Cuáles son las características que se utilizan para poder expresar de una manera más adecuada esta situación moralista? Bien, entonces, Limber tomas como referencia primeramente a, como hemos dicho en nuestro curso, 3 compañeros que deseen participar, pero les repito, no simplemente es leer, sino explicar. Primeramente desde el punto de vista conceptual, teórico, si quieren, ¿no? Y luego adecuar a una determinada realidad, así poner como ejemplo cualquier realidad, como está en los textos, ¿no?, para poder entender adecuadamente eso. Y luego, si quieren expresar, no si quieren, si tienen que hacerlo también, ¿no?, cómo en su propia realidad social se manifiesta e induce por efectos de cultura, de aspectos de medio ambiente, percepción del mundo, de la vida, inciden a que se tenga estos tipos de conducta donde también puede estar metido este enfoque valorativo para poder refrendar de una y de otra manera. Adelante. Está bien, doctor. Muchas gracias. Compañeros, a los que deseen participar, por favor, pueden levantar la mano. ¿Ya? Como el doctor les ha indicado, compañeros, van a partir, ¿no?, diferenciando a moral, antimoral y qué es la moral social, como ya ayer también se les había indicado ciertas directrices. En ese sentido, compañera, Solamente 3 alumnos, ¿ya? Ve eso. Solamente compañera, 3. Y compañera, luego ya también convocas vos por sorteo. Otros compa- 2, son 5. está bien, doctor. Compañera Choquenaira Joana tiene la palabra. Adelante, por favor. Bien, bueno, como sabemos, las normas morales no están escritas y se diferencian entre las normas morales positivas y negativas. Pasando a la diferenciación entre lo moral y a las diferentes características de moral, amoral, antimoral y moral social, en la moral más vendría a ser en la conciencia personal que se considera entre un acto es lo correcto o lo incorrecto. Yo lo he planteado como un ejemplo en nuestra realidad respecto a los conflictos. Más que nada el día lunes ha habido conflictos en el cual algunos edificios o tiendas o locales han abierto sus establecimientos o así para resguardar. Para un momento. Primeramente, traten de expresar cómo se ubica, qué entienden por moral, ¿ya? ¿Por qué entienden por moral? ¿Cuáles son las consideraciones principales para ese entendimiento? Y luego de que dejen claramente establecido, recién ponen ejemplos, está claro, ¿no? Vamos.
Ok, entonces yo lo he visto como la conciencia personal de cada persona, donde se puede diferenciar entre lo correcto y lo correcto. La moral vendría a ser lo correcto, las acciones morales que están aceptadas por la sociedad, que más que nada buscan el bien común y la seguridad de todos. En este caso, como un ejemplo, estaría la priorización de la vida o o se mostraba una solidaridad o empatía en el momento de las manifestaciones donde algunos locales han resguardado a otros ciudadanos. En ahí se ha buscado como bien común priorizar la vida. Y luego estaba también la solidaridad y la empatía, que vendrían a aceptar morales o conductas aceptadas por la sociedad. Ahora, entre la amoral, yo lo he visto como normalmente es una neutralidad, entre donde no entra la moral, pero tampoco llega a ser lo antimoral. Lo, como un ejemplo, vendría a ser en nuestro contexto actual, vendría a ser la venta de los comerciantes de los pollos. Ellos normalmente lo han subido el precio de los pollos y lo pueden decir que entre la gente lo consideran como un amoral porque no Ya, está siendo hagamos algo. solidario. Está bien, ya, está bien. Pasamos a otro compañero. Doctor, compañero Yadiel Alexander tiene la palabra. Está bien, muchas gracias. Primeramente, las normas morales, y yo lo entiendo como unas reglas o principios. Estos son como la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad o el respeto. Estas normas morales siempre se transcurren según en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, se entendía por moral en la Edad Media que cuando caía, por ejemplo, un rayo era un castigo moral o divino que hacía Dios, ya que en esa época estaba muy arraigado el teocentrismo, que todo gira alrededor de Dios. En la Edad Moderna, por ejemplo, se da más a entender que la moral debe ser para respetar lo que es la igualdad entre las personas, ya un poco alejado de la religión. Pero en nuestra realidad de nosotros es, por ejemplo, que antes entendíamos más la moral para la obediencia a lo familiar o al padre de familia, pero esto ya no es así en la época actual, ya que ahora se valora más el individualismo, que es crecer por uno mismo sin que te importen mucho los demás. Pero sigue muy arraigado esta moral en lo indígena, que es diferente, ya que desde niños se los inculca con que deben estar colectivamente ayudando a los demás, una ayuda mutua a los niños indígenas. Ya. El otro compañero, a ver, miren un rato, a ver, les vuelvo a repetir. Primeramente, aquí ya le has metido vos directamente a unas características y le has metido ejemplos. Primeramente tienen que tener una idea clara, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de moral? Eso, ¿qué entiende? ¿Qué carácter, cuál es la esencia, si quieren, del término moral? Porque estamos viendo normas, reglas de trato, reglas morales, ¿no? Entonces, morales. Está vinculado a qué primeramente, directamente las normas morales es producto de la conciencia de cada una de las personas. Eso hay que repetir claramente, ¿no? Entonces, y como la conciencia de cada una de las personas se marca de diferente manera, entonces encontramos que esas reglas morales, como son propias de cada una de ellas, tienen sus propias características y su fuerza en cada uno de ellos. Eso hay que recalcar, ¿no? ¿Por qué sucede esto, todo esto? Porque el hombre es un ser racional. Los animales no pueden decir que tienen reglas morales, ¿no? Entonces, y al ser un ser racional, pensante, inteligente, empieza a deducir, ¿no?, que tiene que conseguir determinados valores. Hay una inclinación en cualquier tipo de hombre, siempre en lo más profundo tiene esa inclinación de determinar determinados tipos de valores. Puede ser el bien, está bien, está mal, dicen, ¿no? Y ahí
¿Qué le dice su conciencia? ¿Qué es lo bien? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Y cómo se debe inclinar? ¿Ves? Pero está determinando en forma libre el tipo de conducta que va a tener, pero cómo lo percibe, cómo lo ve en forma individual, ¿no? Es individual, interna, de acuerdo a la racionalidad del hombre, donde él, por su propia intencionalidad, como ser racional, tiene que buscar valores, ¿no? Por más sean ínfimos para unos, para otros puede tener más importancia, etc. Dependerá como también se lo percibe, se lo entiende eso, pero tiene valores. Y ahí en el ejemplo que hemos puesto, el bien es un valor. Y todos los hombres se dan cuenta, por su inteligencia, por su racionalidad, que está bien y que no está bien, ¿no? Y tienen que tener la tendencia que eso del bien es una cosa superior. Entonces, ven, está condicionando a esos criterios el problema de la moral. Y ahí hablamos, por ejemplo, eso de la conciencia moral del hombre, ¿no? De donde está de por medio en esa conciencia su inteligencia, y que está en forma totalmente, lógicamente, interior, ¿no? Cuando hablamos de normas, conciencia moral, decimos del hombre, estamos hablando precisamente de la búsqueda de esos valores, de esos principios éticos que pueda tener e inducirle a tener esa razón individual al hombre para determinados tipos de conducta. Lo que tenemos que manejar son esas categorías para explicar esto, ¿no? Y porque directamente es, por ejemplo, esto ha pasado, esto, relatan eso. Vean primeramente, y cuando ustedes dan su examen, yo les voy a pedir primeramente, ¿qué entiendes por norma moral? Y ahí pueden ustedes adecuar de la mejor manera sus conocimientos, qué es individual, qué es interior, qué sí es esto y qué es el otro, ¿no? Entonces ahí pueden buscar eso. Y también, como les hemos dicho, ¿no? En ese sentido podemos nosotros percibir que se tienen valores, se manifiestan de diferentes situaciones, valores, es conductas, ¿no? Vinculados a los valores, ¿no? Conductas inmorales, morales, amorales. ¿Cuáles son las conductas inmorales? Pero para decir que es inmoral, esa conducta no se olviden lo que han dicho, ¿no? Es una conducta que el hombre, por su inteligencia en forma interior, en forma individual, separada de los demás, ha decidido tener un tipo de conducta que puede estar vinculado a la consecución de valores, o esa conducta también puede estar vinculada a ir en contra de las normas, ¿ven? Entonces empiezan a utilizar de esa manera. No es repetir simplemente conceptos y definiciones y poner un ejemplo sin adecuarlo a todo lo que hemos aprendido. Esa es la recomendación. Continúen. Compañero Oña, aquí Juan tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, está bien, muchas gracias. Para empezar, la norma moral nos va a hablar del concepto de que cuando viene del fuero interno, o sea, la libertad de que nosotros podemos llegar a dar las diferentes actuaciones a través de un hecho. La moral se basa en que nosotros vamos a poder percibir entre lo bueno y lo malo. En el caso de la moral es donde siempre vas a tratar de hacer buenas acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la moral? La moral, desde mi perspectiva, es el actuar, es la conciencia de actuar sin sentido, sin saber diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos. Viendo los contextos de ahora, por ejemplo, cuando un niño ha muerto al ser trasladado por una ambulancia, han habido protestantes que están dando el tema de que creen que están haciendo bien al protestar por el país, que es una buena causa, pero también están cometiendo el tema de privar el derecho a la vida o a la salud. Por lo tanto, en eso no estás actuando sin sentido moral, o sea, no sabes diferenciar entre lo bueno y lo malo y las secuelas que vas a dejar ante tal hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre moral y antimoral? Esto es simple. Antimoral nos va a hablar sobre el actuar, el obrar de mala manera.
al ser el tema de actuar, actuando para sacar tal vez un beneficio de tal cosa. Eso es la diferencia entre moral y antimoral. Ahora, la moral y la moral social es el tema de que van de la mano, pero lo más importante y lo que más va a sobresalir es de que de la moral social se va a basar ya en las reglas, en las normas que van a dar dicha sociedad. Por ejemplo, podemos llegar a tomar en cuenta de que hoy en día se está perdiendo el tema del saludo, pero en otros lugares es donde tienes que habituar el tema del saludo, porque es una norma moral social, el saludar, el saber respetar a las personas con las cuales están en tu entorno. Ahora, entonces está tocando el saludo. Exacto. El saludo como un principio de norma moral. Sí. Recordaba que en la anterior clase, norma de tratamiento social. ¿Cómo lo adecuas? Una norma de tratamiento. Ejemplos adecuados, le estoy indicando claramente. Que no haya confusión y no se confunda. Sí, está bien, y puedo llegar a acreditar también el tema de por qué estoy metiendo del tema también del saludo. Sé que también van a haber diferentes perspectivas, y a lo que me refiero es de que al hablar de normas de moral social también nos vamos a referir a estatus social, o sea, el puesto que cada uno lleva. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, pueblos donde es una regla el saludar. Por ejemplo, si yo no cumplo tal regla, ya me van a catalogar como una persona irrespetuosa. Por lo tanto, no voy a tener privilegios en el tema de tener una convivencia sana y respetuosa con los demás pueblerinos. Entonces, a eso también me refiero del tema de la moral social, donde hay veces donde vemos que solamente son tratos sociales, pero también que son formas de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Al momento de que ya no salude a alguien, ya me van a catalogar como una persona que no va a poder llegar a dar un buen relacionamiento con las demás personas. O también para también darle un ejemplo más concreto, se puede llegar a también hablar del tema de la basura. Por ejemplo, si yo no voto el tema de la basura en su lugar, ya me van a catalogar como una persona que está contaminando el medio ambiente, y mi norma como moral social es el botar la basura a su lugar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo voy a actuar con moral de decir, yo estoy haciendo algo bueno por el lugar donde yo estoy residiendo, y también porque mi cultura me lo está aplicando tal norma que se va a vincular con la moral. Entonces, ese es mi punto de vista, de que se va a basar mucho en el tema de cómo has sido criado, al igual de que cómo te está criando la sociedad misma, o sea, la cultura. Y ahí es donde juega un papel muy importante el tema de cómo crecemos, cómo nos formamos día a día, y al igual de que cómo la cultura nos manda el cómo debemos llegar a ser, el deber ser. Y el ser... Hola. La siguiente compañera tiene la palabra, Vargas Cayagua Priscila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, del concepto podríamos decir que la norma moral como tal es aquel valor que uno mismo se da con la forma de poder representar los valores hacia el exterior. Desde mi punto de vista, o como yo tomo este concepto, sería que cada persona es inducida a base de la percepción de los valores que tiene de uno mismo. Ahora, estos valores podemos asociarlos mediante la historia e incluso en la actualidad. Si vemos que en la actualidad nuestro estado es reconocido como un estado plurinacional, vemos los ejemplos del vivir bien. En la Constitución menciona a Mayuya, a Masuda y a Mequeya. Ahora, respecto a las diversas formas que adquieren la conducta de la persona... A ver, ahí para un rato.
ese vivir bien que dice Samaquella, Masúa, etcétera, etcétera, es una norma de carácter individual o de carácter social. Explícame por qué es individual, qué es social y por qué esto que dices se adecua a uno de esos criterios. Muy bien, eso viene a aplicarse de manera colectiva, de manera social. Vendría a ser a la conducta social del modo en que para que una persona viva bien con su compañero no debe ser flojo. ¿Individual o social? Ese tipo de valor. Social. ¿Por qué? Porque todos tienen que poner de su parte para que la sociedad viva bien. Porque es una aceptación individual, una percepción individual que por la magnitud que tiene eso dentro del mundo en que vive, todos han tomado en primera instancia eso que lo han vuelto una cuestión de carácter social. Eso tienen que tomar en cuenta. Continuar. Gracias por la aclaración. Bueno, ahora avanzando al siguiente modo de conducta, podríamos mencionar la antimoral o la inmoral. Esta conducta viene a ser aquella forma en que nosotros percibimos y luchamos contra lo moral. Si bien la moral es algo percibido con valores de lo correcto, la antimoral viene a ser lo contrario a la moral, el conocimiento de la moral como tal, de la regla escrita, pero realizando lo contrario a ella. Uno de los ejemplos que puedo dar a explicar sería que en la historia misma hubo conflictos acerca de lo que era moralmente correcto. En el siglo XVIII ha habido un oscurantismo religioso, ya que todo se centraba a base de la cristianidad, del catolicismo. Las personas regían lo moralmente correcto, pero hubo personas que pelearon contra esta moral y delucieron o dieron a conocer sus propios ideales. Bien, paremos ahí, está bien. Limber, seguimos el mismo método de esta mañana. Vos y el compañero ayudante. Continúen y denles la lectura correspondiente para la siguiente. Ojalá que ya sea presencial, porque virtual no podemos hacer lo que hacemos en aula normalmente, ¿no? Por las limitaciones que tenemos todos, absolutamente todos, ya en esta cuestión desde el servicio tecnológico. Adelante. Está bien, doctor, muchas gracias. Antes de desarrollar lo que vendría a ser las normas morales, creo pertinente diferenciar dos categorías, lo que vendría a ser la ética y la moral. Muchas veces se tiende a confundir o tal vez inclusive manejarlos como sinónimos. Sin embargo, esas dos categorías sí, en algún punto se diferencian. Nosotros, en principio, y yo a los compañeros que han participado, han hecho mención, ¿no? que las normas morales, ¿no? Esa parte de esa idea del bien, ¿no es cierto?, de lo correcto, que se va forjando a través de la conciencia del individuo, de cada individuo, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano tiene esa capacidad que lo va a diferenciar de los demás, por así decirlo, de los animales, ¿no? Es el único que puede diferenciar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, qué es bueno o qué es malo, ¿no es cierto? Entonces, eso vendría a ser en términos generales la norma moral. Ahora, ¿qué es la ética? La ética, según varios autores, lo denominan una rama de la filosofía que se encarga de estudiar las normas morales. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, digamos, esta conducta es moralmente correcta? ¿Por qué se considera esa conducta moralmente correcta? ¿O por qué esta conducta es moralmente incorrecta? ¿No es cierto? Entonces, la ética vendría a ser esa disciplina que va a tener como objeto de estudio la moral, ¿no es cierto?, para precisar, por así decirlo, su sentido y su alcance. En esa línea también es pertinente diferenciar ya de manera puntual en qué consiste la categoría
amoral, ¿no es cierto? Cuando hacemos referencia a la amoral, en esencia nos estamos refiriendo a esa ausencia total de la moralidad que existe en los individuos o en los seres. O sea, que esos individuos o esos seres no tienen esa capacidad para distinguir qué es bien o qué es mal, qué es correcto o qué es moralmente incorrecto. Entonces, esto pues lo tienen, por así decirlo, los animales, ¿no es cierto? Ellos no pueden distinguir qué es bueno, qué es malo. O los niños, por ejemplo, los bebés, en otras palabras, también, digamos, ellos aún no han desarrollado esa capacidad para distinguir qué es correcto, qué es incorrecto, o moralmente, o bien o mal. Entonces, a eso se refiere la amoralidad, la ausencia total de la moralidad. Sin embargo, cuando nosotros hacemos referencia a la inmoralidad o antimoralidad, pues nos referimos a ese conjunto de acciones que, por así decirlo, violan, contradicen una norma moral, ¿no es cierto? Es aquella persona que de alguna manera vulnera una norma moral. A eso nosotros nos referimos como antimoral o inmoral. Sin embargo, cuando nosotros hacemos referencia a una moral social, pues nos referimos a ese conjunto de valores, a ese conjunto de principios que comparte, digamos, una determinada comunidad, una determinada sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes imagínense en un grupo social, ¿no es cierto? Tienen comparten todos los individuos esa norma moral de decir la verdad, ¿no es cierto? Mentir es malo, digamos. Entonces, y eso lo van a compartir todos los miembros de la sociedad. Entonces, a eso nosotros lo denominamos moral social, así puntualizando. Dada estas diferencias, pues ahora corresponde desarrollar sus características, ¿sí? Entre sus características está, y una de las más importantes de las normas morales, es la interioridad. Fíjense ustedes, la interioridad. Ahora, y aquí nosotros vamos a diferenciar de las reglas de trato social, inclusive de las normas jurídicas. En principio, en las reglas de trato social nosotros decíamos, ¿no?, que esa forma de normatividad tiene la característica de la exterioridad. Y habíamos puntualizado que él solo se fija en regular la conducta exterior del ser humano, así cuando se están relacionando los individuos entre sí. En consecuencia, no le importa, no le interesa, pues, la conducta interior, las intenciones, los pensamientos, la conciencia. Eso en el marco de las reglas de trato social. Sin embargo, dentro de las normas morales, cambia el panorama. En aquí ya su característica es de interioridad. En consecuencia, le importa, pues, las intenciones, los pensamientos, pues, que una persona, digamos, tiene. Y por esa razón nosotros decimos, tiene esa característica de la interioridad. Por ejemplo, decimos, ¿no? Imagínense ustedes que una persona dona dinero, digamos, para aparecer en las redes sociales. Bajo la perspectiva de las reglas de trato social, pues es un acto adecuado, ¿no? Socialmente aceptado, o sea, no se puede criticar. Sin embargo, desde la perspectiva de la norma moral, pues le interesa, digamos, las intenciones de ese acto que realiza esa persona. Tal vez lo ha realizado por vanidad, por interés, por alguna mala intención o por una buena intención, ¿no es cierto? Entonces se inmiscuye dentro de los pensamientos, de la conciencia y de las intenciones. Y por esa razón, lo repito, tiene esa característica de la interioridad. Por otro lado, también decimos que su característica, pues, también es de la unilateralidad.
Y aquí, fíjense ustedes, ya comparte una semejanza con las reglas de trato social. Entre sus características, nosotros hemos hecho mención que también es la unilateralidad. Y habíamos resumido, ¿no? Obligan, pero no facultan. O sea, ¿eso qué significa? Que dentro de las reglas de trato social, digamos, uno está obligado socialmente a cumplir o, digamos, conducir su conducta a ciertas reglas de trato social, ¿no es cierto? Sin embargo, jurídicamente, legalmente, pues nadie puede exigir su cumplimiento. Lo mismo sucede con las normas morales, son de carácter unilateral, te obligan las normas morales a seguir una determinada conducta, pero nadie o otra persona puede exigir jurídicamente, legalmente, su cumplimiento. Si bien ambos poseen esa característica de la unilateralidad, si nosotros hacemos un análisis más minucioso, compañeros, podemos encontrar una diferencia. Por ejemplo, las reglas de trato social, ¿de dónde nace, por así decirlo, esa obligación? Nace, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, y eso está vinculado con su característica de la heteronomía, ¿no? La sociedad te va a imponer una determinada forma de conducta, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad de alguna manera te obliga a que tú conduzcas tu comportamiento bajo, digamos, de una determinada forma. De ahí más o menos, bueno, en así sentido genérico, nace la obligación dentro de las reglas de trato social. Sin embargo, de las normas morales, ¿de dónde nace esa obligación? Y el autor te hace mención, ¿no? Nace de la conciencia, no nace de la sociedad, no te lo impone la sociedad, sino nace de la conciencia. Tu conciencia, de alguna manera, pues, te dicta a que tú puedas comportarte de una determinada forma en un determinado momento o situación. Entonces, si bien ambos poseen, digamos, esa característica de unilateralidad, sin embargo, si hacemos un análisis más minucioso, sí puede llegar diferencia en razón, digamos, de dónde nace esa obligación. Por supuesto, las normas jurídicas, como más adelante lo vamos a desarrollar, entre sus características está la bilateralidad. Ahí se diferencia, ¿no?, de estas dos formas de normatividad. Ya, pero eso más adelante nosotros vamos a ir desarrollándolo. En ese sentido, ya para ir continuando con las siguientes características, le invito al compañero Armando que pueda proseguir. Ok, muy bien. Dentro ya de las siguientes características de lo que son las normas morales, vamos a hablar de la siguiente, que es la falta de rigurosa determinación. ¿Qué queremos decir con esto? Miren que dentro de las siguientes formas de normatividad, entre ellas la norma jurídica, estas se van a caracterizar por estar determinadas. Cuando hablamos de determinadas, queremos decir que van a ser ciertas, objetivas, que van a ser de cierta forma materializables en códigos, en leyes, en textos normativos que van a estar escritos. Eso no ocurre en las normas morales. Las normas morales van a estar muchas veces sujetas a incertidumbres por el tipo de persona, por el grado de sensibilidad, por los valores, por aquellos principios inherentes que esta persona puede o capta a partir de su recta razón. Es por eso que hablamos de que estas normas morales se caracterizan por esa falta de rigurosa determinación. Ahora, la siguiente característica va a ser la sanción que caracteriza las normas morales. Va a ser el remordimiento. Para que sea más entendible, vamos a recordar lo que avanzamos anteriormente. Miren, por ejemplo, la sanción en las normas de trato social era el reproche social. La sanción en las normas morales es la culpa. El ser humano va a ser el único ser capaz de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y va a ir captando ciertos valores y ciertos principios a los cuales él va a ir dándole cierto valor. La integridad, la vida, el respeto, la libertad,
Y cuando vulnera estos valores, estos principios que él capta y es consciente a partir de su razón, él usualmente siente culpa, siente remordimiento de manera personalísima. No es que le imponen una sanción, sino es que la misma persona va a sentir de manera personalísima esa culpa o ese remordimiento. Pero este remordimiento va a ser, va a depender mucho del grado de sensibilidad de la persona. Porque puede que haya personas que mediante, o sea, de manera unilateral, personalísima, para ellos la moral sea muy importante o no. Es por eso que hay personas que o son muy sensibles o no, y depende mucho de ello el grado de sensibilidad y ahí también el grado de afectación que puede tener esta sanción, como es el remordimiento. Ok, dentro de la siguiente característica vamos a hablar de la carencia de coactividad. Hasta este punto de la materia ya hemos distinguido muchas veces, por ejemplo, lo que viene a ser lo que es la coercibilidad y la coactividad, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a coactividad, hacemos referencia a aquel uso posible, bueno, aquel uso efectivo de lo que es la fuerza, ¿verdad? En otros tipos de norma existe, por ejemplo, la norma jurídica existe de cierta forma coercibilidad. Si tú incumples esta norma, entonces se te impone una sanción. Sin embargo, en las normas morales no te pueden imponer el cumplimiento de esta norma, el incumplimiento de esta norma moral por la fuerza. Por ejemplo, si una persona miente, o sea, miente, una persona roba y tiene cargo de conciencia y remordimiento, por tanto, ¿verdad? Si una persona como tal no ayuda, no es solidario o incumple algún principio moral que tiene de manera personalísima, nadie te puede imponer que tú, o sea, que tú cumplas con esa norma moral por la fuerza, porque al final es de manera unilateral, ya depende de la recta razón y la conciencia que tenga cada persona. Ahora, en cuanto a la siguiente característica, vamos a hablar de la validez absoluta. ¿Qué quiere decir con esto, con validez absoluta? Esto es muy diferente a las normas de trato social. Las normas de trato social tienen validez relativa. Las normas morales tienen validez absoluta. Las de trato social tenían validez relativa porque dependían, ¿verdad? Dependían en cuanto al tiempo, al grupo social, al tipo de sociedad, a la religión, al tipo de cultura, ¿verdad? Pero en cuanto hablamos de la validez absoluta, queremos decir que o es moral o simplemente es inmoral. Una persona no puede actuar de manera moral por las mañanas y por la noche, pónganse, hacer la misma conducta y a partir de su conciencia normalizar y decir que es inmoral. Una persona que roba, por ejemplo, cuando una persona roba y es consciente de que roba, ¿verdad? Incluso va a moralizar esa conducta de querer robar, porque puede que para él el robar sea un medio por el cual alimenta a su familia, por el cual puede sobrevivir, tiene deudas, hay muchas personas que dependen de él y es el único medio que tiene pues, para subsistir, ¿lo ven? Esa conducta puede ser fácilmente moral, pero es de manera personalísima y no puede esta persona por la noche decir que es inmoral. Por eso decimos que o es moral o es inmoral, posee validez absoluta. Ahora, en cuanto a esta última característica, vamos a hablar de la finalidad. La finalidad de las normas morales, muy diferente a la finalidad de las normas del trato social, de las normas morales es el perfeccionamiento del ser humano, el perfeccionamiento del hombre. En las normas de trato social era hacer más agradable la conducta humana, ¿verdad? Era en cuanto al ser humano con todo el grupo social. Estas normas morales son personalísimas, van a depender de la persona como tal, del foro interno de la persona. Entonces, si cada persona de manera unilateral cumple a cabalidad cada principio que se propone, que capta, cada valor que determina desde su razón, distinguiendo qué es lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, y ésta cumple con todos aquellos principios morales que él mismo determina, entonces él mismo busca esa finalidad de querer perfeccionar su propio comportamiento. Ahora, como tal, el ser humano siempre va a orientar su conducta a ciertos valores que va a ir captando en su cotidiano diario, ¿verdad? La libertad,
la integridad, la vida, el respeto, y a partir de estos valores pues surgen ya otras formas de valores, el respeto a la propiedad, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, y de acuerdo a esto el ser humano va a ir adecuando sus conductas y va a ir interrelacionándose de acuerdo a lo que cada uno capta a partir de su razón. Entonces, si el ser humano adecua y materializa todas estas formas de normas morales, ahí estaría cumpliendo como tal con ese ideal, con ese perfeccionamiento total del ser humano. Eso es en cuanto a todas las características, ya para finalizar, de las normas morales. Limber, les indicas qué hay que hacer. Está bien, doctor. Compañeros, tienen 2 minutos para poder anotar sus nombres en el chat de esta reunión. Los que están, obviamente, ¿no? Sin embargo, mientras ustedes escriben sus nombres, lo que tienen que leer para la siguiente semana es lo que corresponde a la página 9 y la página 10. La relación entre el derecho y la moral. Bien, aquí es pertinente que ustedes puedan dividir esta explicación, digamos, y aquí nuestro autor igual lo divide en 4 etapas: la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no es cierto?, en sentido genérico. Y ahí ustedes tienen los imágenes que están representadas en círculos, ¿no es cierto? Un círculo representa el derecho y otro círculo representa la moral. Sería pertinente que manejen también ese gráfico para explicar la relación entre el derecho y la moral, ya que a lo largo del tiempo no ha sido lo mismo. O sea, solo para darles ejemplo, ¿no? En el primer gráfico que ustedes ven, los círculos están separados. Y esto representa pues la edad antigua, ¿no? Podemos hacer referencia, por ejemplo, a Roma, donde existía esa diferencia, ¿no es cierto?, del jus y el fas, ¿no es cierto? Y son 2 categorías diferentes. Entonces, en ahí la moralidad estaba identificada netamente con Dios. Entonces, y así sucesivamente ustedes tienen que ir explicando cada una de ellas. Es poquito, compañeros, son 2 páginas y yo creo que lo hacen con total normalidad. Eso es todo, compañeros. Tengan buenas tardes. Nos vemos la siguiente semana, tal vez en presencialidad.